el reino de Dios. Vamos a imaginarnos una parejita de generación Z. Están planteando una boda alternativa y quieren llegar en moto a la ceremonia, pero vamos a imaginar una situación que por el camino pues se ha roto el manguito de combustible, ha fallado el embrague, ya se ha pinchado una rueda, la cosa no anda y están desesperaditos. ¿Qué haríamos? ¿Qué harían ellos en esta situación? Saben que llega la boda, tienen que llegar como sea. Y echándole fantasía, pues podemos pensar, pues nada, salen a la carretera y van haciendo dedo y para llegar, el primer camión que pasa los recoge, los lleva al pueblo, la finca donde van a tener la ceremonia. Ahora, esto podría servir de ejemplo, de símbolo, de emblema tal vez, de lo que es la situación cristiana. Tenemos por delante algo tan grandioso, tan fabuloso, tan inmenso, ser plenamente transformados y resucitados y participar con Cristo en la gestión de un mundo absolutamente renovado, liberado de la maldición, y vamos a participar con él. Y toda esta vida que tenemos aquí es una etapa de formación para llegar a las bodas del Cordero y vamos a intentar hacerlo bien. Y como hemos visto en estos días, estas semanas, el propósito de este libro de Apocalipsis es fomentar en nosotros la perseverancia, la paciencia, la resiliencia para seguir con Cristo, pase lo que pase, con lo que nos eche la vida, contra viento y marea, seguir adelante. Y por eso, como hemos dicho muchas veces, Apocalipsis es el único libro de toda la Biblia que promete bendición al que lo lee y lo medita y reflexiona y saca provecho de esto. Y además lo dice en el capítulo 1 y lo dice en el capítulo 22, dos veces. Bendito el que lee y que haga caso de lo que aquí encuentra. Entonces, ahora nos encontramos en el capítulo 20 y hemos visto en la última sesión, en el 19, que es la venida de Cristo, que tenemos aquí con esta flecha que apunta hacia abajo, al final de la semana 70 de Daniel. Esto viene de Daniel capítulo 9, nos acordamos. Y aquí viene la esposa del Cordero ya vestida de blanco, que significa los creyentes ya arrebatados antes han pasado por el tribunal de Cristo, han sido reconocidos, galardonados, cada uno ha recibido su alabanza según haya sido su vida cristiana, su experiencia cristiana, y vienen a reinar con Cristo en este tiempo que ahora vamos a leer en el capítulo 20. Ahora, lo que vamos a ver, y lo pongo primero en dibujos y luego ya veremos en frases. Aquí, si aquí tenemos la segunda venida, va a haber dos juicios. Entonces, el juicio sobre Israel para separar a los que han creído en Jesús de Nazaret como su auténtico Mesías de aquellos otros que no, y vamos a verlo en Ezequiel capítulo 20. Y habrá un juicio de las naciones que vemos en Mateo 25 y también en Joel capítulo 3. Los que son aprobados en estos dos juicios van a pasar vivos en su cuerpo humano normal al milenio, al reino de Cristo aquí sobre la tierra. Entonces, lo que plantea el capítulo 20 son básicamente tres movimientos. Primero, el diablo atado, encarcelado durante todo este tiempo para que no pueda engañar a las naciones, no pueda actuar como león rugiente, como ahora actúa. Y veremos que hay un co-gobierno con Cristo,
juzgando en el sentido de los jueces del Antiguo Testamento, donde juzgar no significa dictar un veredicto puntual, significa gobernar. Y esto va a ser la experiencia de los redimidos, los resucitados en la primera resurrección. Y al final de este tiempo habrá una gran rebelión final. Se suelta a Satanás, engaña a muchas personas. Si nos hacemos la pregunta, bueno, ¿quiénes van a ser estos? Pues el hecho es que estos que han pasado vivos al milenio, en su cuerpo humano normal, tendrán hijos. Y esto lo veremos en Zacarías 8, en Isaías 65. Habrá muchos niños, habrá matrimonio, habrá casamiento y procreación de hijos. Y estos hijos, en este momento, esta edad de oro, donde no hay diablo, no hay tentación, pues necesitarán confiar en Cristo como su Salvador y Señor por decisión propia. Pero los que no lo hacen, pues son los que se van a apuntar a la rebelión final. La rebelión va a ser aplastada por fuego desde el cielo, y después el Apocalipsis 20 termina con el juicio del gran trono blanco, que es de los impíos de todos los tiempos, que son condenados en función de sus obras. Algunos más, otros menos, según el grado de maldad que han ejercido. ¿Vale? Entonces, y estos son los propósitos, los objetivos que tenemos para esta sesión. Al final de esta sesión podrás nombrar las características más importantes del milenio, explicar por qué el encarcelamiento de Satanás se refiere a un suceso futuro. Ahora, esto es un punto de diferencia. En la visión amilenarista dice que Satanás fue atado con la cruz de Cristo. Pero lo que nos expone a Apocalipsis 20 es que no, que Satanás, y el Nuevo Testamento habla de muchas actividades que Satanás hace y no está para nada atado, está muy activo, como león rugiente, y ya veremos textos que hablan de esto. Entonces, en Apocalipsis 20 habla de algo futuro. Satanás será apresado y quitado de acción, ¿no? Y vamos a intentar entender por qué lo interpretamos de esa forma. Vamos a reflexionar sobre el método de Dios en el plan de redención y apuntar algunos aspectos del juicio del gran trono blanco. Entonces, vamos a leer el pasaje y podemos abrir la Biblia a Apocalipsis 20, y voy a pedir libremente que uno de vosotros nos lea todo el pasaje despacito, con sentimiento, ya transmitiendo energía espiritual a cada uno de nosotros, ¿vale? La persona que quiera, libremente que abra el micro y por favor léenos el pasaje del 1 al 15, Apocalipsis 20. Gracias, ¿puedo? Sí, sí. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla.
el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Entonces, hemos escuchado estos 4 apartados aquí. Primero, Satanás encarcelado, apresado. Luego, la gestión del mundo. Los resucitados se sentarán en tronos para gobernar con Cristo. Luego, una rebelión final y luego el juicio de los impíos. ¿Vale? Ahora vamos con la primera parte. Dice un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ahora, evidentemente, esto está hablando de algún tipo de llave, algún tipo de cadena, algún tipo de ataduras espiritual, pero el efecto es atar, maniatar al diablo para que no pueda hacer daño. Después lo arrojó al abismo, lo encerró, selló la salida para que no engañara más a las naciones. Ahora, si miramos en el Nuevo Testamento, vemos que el Nuevo Testamento insiste en la actividad de Satanás, ¿vale? Hace mucho daño ahora a muchos niveles. Entonces, voy a pedir que uno de vosotros nos lea 2 Corintios 11:3, otra persona libremente, 2 Timoteo 2:25-26, otra persona más aquí, 2 Corintios, y así sucesivamente. Y vamos a escuchar las cosas que el diablo sí hace ahora mismo, después de la cruz. Entonces, la razón de insistir en esto es para decir que ahora mismo el diablo no está para nada atado. El hecho de atarle es algo que corresponde a un suceso futuro, ¿vale? ¿Quién quiere empezar con 2 Corintios 11:3? Pero temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Vale? ¿Y qué dice 2 Timoteo 2? La persona que quiera. Segunda de Timoteo. 2:25-26. Voy. Debe corregir con ternura a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda que se arrepientan, conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo que los tiene cautivos y sometidos a su voluntad. Vale. Entonces vemos que el diablo engaña a los creyentes, hace que se les crucen los cables, meten ideas confusas en su mente, alguien les presta un libro, escuchan, ven algo en internet, se monta un pollo en su propia mente y el diablo está detrás, pinchando para que esto ocurra, ¿no? ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vale, muy bien. Entonces el diablo pone una venda en la mente, impidiendo que las personas escuchen el Evangelio y se conviertan a Cristo. Esto es lo que el diablo hace,
¿vale? ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 2, 18? Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Vale, muy bien. Ahora, cuando Pablo dice esto, se refiere a algo muy concreto. Él había predicado en Tesalónica 3 semanas, por lo menos, tal vez más, y fue hospedado por Jasón, un hermano ahí en el grupito que iba empezando. Y cuando se levanta el motín y los llevan ante los magistrados, piden una fianza a Jasón como garantía de que Pablo y sus compañeros no vuelvan al pueblo de Tesalónica. Ahora, para que esto tuviera efecto, podemos pensar en una fianza importante. Imaginando una suma hoy en día, pues una fianza como 10.000 euros, algo así, una cantidad importante. Y Pablo dice que no vuelve a Tesalónica porque Satanás le estorbó y a lo que se refiere es esa fianza. Los magistrados han impuesto eso y sabe que si él vuelve, su amigo va a perder un montón de dinero. Entonces no vuelve por amor a su amigo Jasón. Pero ve detrás una maniobra oculta del diablo actuando a través de personas y efectivamente lo que está haciendo el diablo es impidiendo que se predique el evangelio en Tesalónica. ¿Vale? Esto es otra cosa que hace el diablo. ¿Qué dice 2 Corintios 2, de 5 a 11? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle hasta que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo también lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vale, muy bien. Ahora, este es el caso del hombre, parece ser de 1 Corintios 5, que estaba acostándose con su madrastra. Y Pablo se indigna, dice que le echen de la iglesia. Y parece que han hecho caso, lo han puesto bajo disciplina, le han excluido de participar en el pan y el vino y le han enseñado la puerta para que no venga a la reunión. Y el efecto ha sido que el hombre parece ser, si es el mismo hombre, y como digo, todo parece indicar que sí, ha rectificado, se ha arrepentido públicamente, y ahora Pablo dice en 2 Corintios que vuelvan a recibirlo en la reunión de la iglesia para que no sea consumido de tristeza. Ahora, y eso lo atribuye a las maquinaciones del diablo. Entonces, eso quiere decir que el diablo es capaz de hundir al creyente en la depresión. Una oscuridad en el alma puede venir del diablo, ¿vale? ¿Qué dice 1 de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vale. Ese devorar es llevar a la muerte en tiempo de persecución a los creyentes. El diablo está espoleando, pinchando a las autoridades para que persigan al creyente en Cristo, obligándole a quemar incienso a César, a renunciar a Cristo, y los que no lo hacen se niegan a renunciar a su fe, pues son llevados a la hoguera. Entonces, el león rugiente es el que aviva la persecución, entonces causando la muerte de los creyentes. Y el diablo está detrás, activamente haciendo eso. Hoy en día, como hemos comentado en el vídeo el otro día, hay más creyentes cristianos perseguidos por su fe que en ningún otro momento de la historia. Pensando en países como Libia, como Afganistán, como Somalia, como
esos países en condiciones muy extremas a nivel espiritual, ¿vale? ¿Qué dice Efesios 4, 26 a 27? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, entonces el creyente en Cristo puede ceder terreno al diablo pecando. En este caso, habla del pecado del rencor que se convierte en odio. Dice que, bueno, que nos enfademos por los motivos correctos, pero que aprendamos a superar eso también para que no se convierta en un odio enquistado de corazón, porque eso es ceder terreno al diablo para que haga más destrozos en la vida de un cristiano. Ahora, primero de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y de eso entendemos que el diablo, el cristiano, el creyente verdadero, nacido de nuevo, no puede ser poseído por el diablo, por un demonio. No, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero sí es posible que cedamos terreno para que el diablo influya más en nosotros, con depresiones, con tentaciones, con pensamientos de suicidio, con pesadillas de noche, que sabemos, muchas veces sabemos, hay algo malo aquí, esto es maligno. Y lo que tenemos que hacer es clamar al Señor medio dormidos, decir, Señor Jesús, quita esto, como echaste la legión de demonios del Gadareno, con una sola palabra, id, y 6,000 demonios le tuvieron que obedecer. Señor, tú puedes más, echa de mí esa pesadilla. Y lo hace, lo contesta. Pero cuando pecamos a sabiendas y no seguimos en ello, estamos cediendo terreno al diablo. Y por último, el pasaje sobre la guerra espiritual, Efesios 6. ¿Alguien puede leernos el 10 al 20? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra autoridades, contra poderes, contra los señores que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir y permanecer firmes después de haber acabado todo. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la disposición de anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Estad alerta y orad con insistencia y perseverancia por todos los creyentes. Orad también por mí, para que cuando hable me sea dada la palabra adecuada, para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador encadenado. Orad para que hable de él con valor como debo hacerlo. Muy bien, gracias. Ahora, lo que plantea este pasaje en Efesios 6 es que la lucha espiritual es de todos los días, es una constante en la vida del cristiano. No hay cristiano que no tenga luchas espirituales, porque el diablo y sus secuaces están muy activos en este mundo ahora. La frase, me llama la atención la frase de flechas incendiarias o dardos de fuego, como dice la versión de 60. Y estos son pensamientos, el diablo no puede hacernos pecar, pero lo que hace es inyectar el pensamiento y luego nosotros decidimos si hacemos caso a eso o no. Entonces inyecta dardos de fuego que pueden ser tentaciones, pueden ser pensamientos, como hemos dicho, de suicidio, depresiones, el recuerdo de un mal que alguien nos hizo hace tiempo y volvemos a enfadarnos por eso, un mal sueño de noche,
son dardos de fuego y lo que aprendemos a hacer, y es la norma de cada día, es el pan de cada día. Entonces, lo que aprendemos a hacer es ir corriendo a Cristo por la fe, echando mano de Cristo, confiando en su promesa, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y resistimos al diablo con Cristo, armados con Cristo, ¿vale? Ahora, entonces, ahora, todo esto para decir, y aquí quiero insistir en un matiz aquí. Este es el pasaje donde más discrepan o se diferencian las posturas premilenarista y amilenarista en la interpretación de Apocalipsis, ¿vale? Ahora, creo que podemos como cristianos mantener la comunión con cualquier hermano y debemos hacerlo, pero al mismo tiempo confrontar ideas. Entonces yo tengo hermanos muy queridos, buenos amigos, y son santos varones y mujeres también que siguen una línea amilenarista. Y no pasa nada, tenemos comunión. Pero a nivel de ideas, sí, podemos tener un debate enérgico. Y es lo que estoy proponiendo aquí. Hay buenos motivos para pensar que Satanás no está atado, como dice la teología amilenarista. No, está activo. Estará atado algún día, pero de momento no. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Si vamos a Mateo 12, por ejemplo, Mateo 12, Jesús echa fuera un demonio y dice, pues si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y como comentamos otro día, no está diciendo que haya empezado el reino de Dios, no. Dice, el reino de Dios soy yo. Yo soy el punto de contacto. Me tenéis que reconocer como Señor para luego en un día futuro entrar en el reino de Dios. Y sigue diciendo, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. Ahora, cuando Jesús habla de atar el diablo, a lo que se refiere es la liberación de una persona concreta en este momento. Es echar fuera el demonio de este hombre porque vence el poder del diablo en este hombre. ¿Vale? Eso es atar al diablo en este caso concreto. Vamos a Lucas 10, un momento. Veremos otra frase donde Jesús habla de esto. Lucas 10, 18. Dice, los discípulos vienen, dan su informe, los 70, y dice, Señor, hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Jesús contestó, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. A lo que él se refiere es que con cada persona que ellos echaban demonios de cada persona, con cada persona liberada, el diablo perdía influencia en el mundo, como si cayera del cielo. No está echado del cielo hasta Apocalipsis 12. Esto va a ser un día futuro. Pero sí se rebaja su influencia en el mundo. Y Jesús emplea un símil que yo veía a Satanás perder influencia como si cayera como un rayo del cielo. Y en Juan 12 vemos otro texto, solo para terminar este inciso. Juan 12, 30 y 31 dice, ahora va a ser juzgado este mundo y será expulsado el príncipe de este mundo. Y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo. Ser expulsado el príncipe de este mundo se refiere a romper sus armas. Perdón. Ha perdido su fuerza. Colosenses 2:15 dice que con la cruz Cristo despojó a principados y potestades. Hebreos 2:14 dice, por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Y con la muerte de Cristo en la cruz,
y su resurrección, ya el diablo no tiene armas contra nosotros. Entonces, sigue activo, sigue liando la cosa mucho, mucho, pero no tiene poder para arrebatarnos de la salvación, si la tenemos, y echarnos a la perdición eterna. No puede hacer eso. Pero eso es diferente a atarle, que va a ser en un día futuro. Ahora, entonces después de este aspecto de atar al diablo en un día futuro, tenemos volviendo a Apocalipsis 20, tenemos que vi también tronos en los cuales se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. Ahora, ¿quiénes son estos? Son los creyentes ya arrebatados, son los mártires de la gran tribulación, porque dice, y las almas de los decapitados por haber dado testimonio de Jesús y por predicar la palabra de Dios. Estos son los que han muerto por su fe en el tiempo de la gran tribulación. Y Daniel 12, el ángel dice a Daniel que iba a ser levantado para entrar en su herencia en el día final. Entonces, entendemos que se incluyen aquí los santos del Antiguo Testamento. Personas como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Daniel, los profetas. Entonces van a ser resucitados en este momento. Entonces, los tronos en los cuales se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar, en el sentido de gobernar, de reinar con Cristo. Porque en este tiempo de milenio, quedará reductos de maldad que tienen que ser sometidos. Porque los que pasan vivos al milenio, a principio son creyentes todos, los no creyentes son juzgados al principio del milenio, tanto entre Israel como entre las naciones, pero los que pasan vivos tienen hijos y nietos y bisnietos, va creciendo, reponiéndose la población mundial después de los desastres de la gran tribulación. Y esas personas de la segunda, tercera y cuarta generación se tienen que convertir a Cristo también. Y algunos no lo harán. Entonces, por eso el gobierno de los santos con Cristo significa administrar ciudades, como dice Jesús en la parábola de las minas, en Lucas 19, tú, siervo fiel, tú vas a estar sobre 10 ciudades y el otro sobre 5 ciudades, administrando, gobernando, para hacer el bien, para facilitar el crecimiento en vida, abundancia de la tierra y el frenazo hacia el mal. Entonces, luego hablaremos. Esto suscita una pregunta. ¿Por qué el Señor lo hace de esta forma? ¿Por qué hace falta un milenio en vez de bomba? Acabarlo todo, cielos nuevos, tierra nueva, en un plis-plas. Bueno, hay un propósito y veremos qué puede ser. Ahora, vamos a... Apocalipsis es el único pasaje que habla de los 1000 años, que da la cifra. Y como hemos escuchado en la lectura, 6 veces menciona la cifra de 1000 años, como si tuviera importancia esa cifra. Pero no es el único pasaje que habla del milenio, ni mucho menos. Esto es un tema que figura en el Antiguo Testamento en muchos sitios. Y vamos a ver algunos, si vamos a Isaías 65, y voy a pedir a uno de vosotros que nos lea Isaías 65, de 17 a 25. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor.
no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morirán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé, yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán más, no afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Vale, muy bien, gracias. Ahora, si nos fijamos, hay varios detalles aquí. En el 20 dice, no habrá niños que mueran a los pocos días. Esto es un tiempo de vidas alargadas, mucho, como antes del diluvio. Matusalén y otros vivieron 800 años, 900 años, y se supone que habrá personas que viven muchos años en este tiempo también. Cuando dice que en el 20 el pecador de 100 años será maldito, esto parece que se refiere a la muerte del que se revele abiertamente a Cristo en toda la cara. Entonces, varias veces en el Salmo 2, el Salmo 72, le hemos leído en Apocalipsis 12, dice que Cristo va a regir con una vara de hierro. El bastón de mando, el cetro de hierro, significa que el que se revele abiertamente, ¡pumba!, pena de muerte. ¿Vale? Vemos también que en el 21 edificarán casas, o sea, existirá la muerte, es lo que quiero decir. Existirá la muerte y existirán niños. Cuando Jesús habla del matrimonio, cuando los saduceos le plantean este caso ridículo de la viuda que se casa con 7 hermanos sucesivamente y cada uno la toma, de quién será mujer en la resurrección, y Jesús dice, no os habéis enterado de nada porque no conocéis el poder de Dios ni las escrituras. En la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, ¿vale? No hay procreación de niños en los cielos nuevos y la tierra nueva, pero aquí sí, porque dice, no darán a luz para maldición en el 23, habla de niños en el 20. Entonces, esto es un tiempo que es el preludio a los cielos nuevos y tierra nueva. La nueva creación se compone de 2 etapas. Hay una etapa preparatoria, un preludio, que es el milenio, y luego hay una etapa de plenitud, que es el estado eterno, que es cielos nuevos y tierra nueva. Otro detalle que vemos aquí en el 22 o 21, edificarán casas, plantarán viñas, comerán el fruto de ella, habrá actividad económica, no trabajarán en vano, habrá una recompensa justa por su trabajo. Y además dice en el 25, el león y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, habla de paz entre los animales, el fin de la violencia entre las fieras, y dice al final del 25, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Habrá una paz mundial, lo dice en Isaías 2 también, que no se entrenarán para la guerra, no habrá ejércitos porque no harán falta, ni policías no harán falta en este tiempo, ¿vale? Ahora vamos a Zacarías 8. Y quisiera pedir, no vamos a leer todos estos pasajes, pero quisiera fijarme en 2 detalles
y luego seguiremos avanzando. Zacarías capítulo 8, y si alguien, un hermano, una hermana, nos puede leer del 1 a 23. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ella. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días. También será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense en vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. ¿Hasta qué era? Hasta el 23. Bueno, hasta el 13. Puedes terminar con el 13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense en vuestras manos. Vale, muy bien, gracias. Ahora, vemos varios detalles más. En el 4 dice, han de morar ancianos y ancianas. Está hablando de larga vida en ese tiempo. Y dice, en las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. O sea, nacerán niños, habrá procreación, habrá casamiento en este tiempo, que es el preludio al estado eterno. Vemos también que ha dicho, habrá simiente de paz en el 12. La vid dará su fruto, la tierra su producto y los cielos su rocío. Está hablando de abundancia agrícola, cosechas abundantes. La tierra dejará de dar cardos y espinos, que fue fruto de la maldición. Y fijaros, es por eso que Jesús lleva encima la corona de espinas cuando le llevan a la cruz. Está llevando sobre sí la maldición, para que llegue un día futuro cuando no haya maldición. Se levanta la maldición de la tierra. Y hay otro detalle en el 22 que no hemos leído. El 8:22 dice, vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén. Esto está hablando de una adoración universal centrada en Jerusalén, donde Jesucristo estará reinando visiblemente y personalmente. Ahora, el último pasaje, vamos a Zacarías 14. Y solo si miramos en el 14:16, dice, todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, es lo que leímos en Apocalipsis 19, la batalla, la campaña de Armagedón, todos los que sobrevivan subirán de año en año para adorar al Señor
al Señor de los ejércitos y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esto habla de un templo. Jerusalén es el centro, Cristo está ahí, y un templo milenial. Esto es lo que vemos en Ezequiel 40 al 48, una descripción de ese templo. Y en el 17 dice, y sucederá si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al rey, al Señor de los ejércitos, no habrá lluvia para ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, no habrá lluvia para ellos, sino que vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, claro, y otra vez, no estoy buscando Gresca aquí, ni mucho menos, pero el hermano amilenarista aplica estas profecías a la iglesia. Dice, todo se cumple en la iglesia. Pero, ¿cómo? No hay dónde pillarle. Si esto hablara de la iglesia, ¿cómo interpretamos esto? No, está hablando de un tiempo futuro, cuando las naciones subirán a Jerusalén, es lo que está diciendo, y la nación que no lo haga, no tendrá lluvia en ese año. Ahora, el efecto, si miramos un detalle más en el capítulo 8, el 8:9 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, cobrad ánimo, vosotros que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Todo lo que viene profetizado, anunciado, y he puesto los pasajes aquí para que los busquéis luego, cuando veáis la presentación en la web de la iglesia, os animo a tomaros un tiempo y leer estos pasajes detenidamente, porque hablan de lo mismo. Hay muchos pasajes que hablan del reino de Dios y el efecto es que nos produce resistencia frente a las vicisitudes de esta vida, resiliencia, paciencia, perseverancia para seguir adelante con Cristo, porque como los chicos en la moto que van a la boda, vamos adelante, tenemos un destino grandioso, fabuloso, no es solo salir corriendo al cielo, no, es participar con Cristo en un mundo recuperado de todas las consecuencias del pecado, de la desconexión. Ahora, hay dos juicios que también, no vamos a leer los pasajes ahora porque hay más temas que tenemos que comentar, pero lo pongo aquí para que viéndolo en la web de la iglesia os animéis a leerlos. Hay un juicio sobre el pueblo de Israel y hay un juicio sobre las naciones, que es Mateo, lo he puesto mal, tiene que ser Mateo 25, de 31 a 46. Aquí, venga, vamos a corregir esto, porque si no, esto se lía. Vale. Entonces, hay dos juicios al principio, justo después de la segunda venida, antes de empezar el milenio, entre el pueblo de Israel y las naciones para decidir quién se ha convertido durante la gran tribulación para dejar que pasen vivos al milenio, ¿vale? Y los demás serán juzgados y ejecutados. Ahora, aquí, si volvemos a Apocalipsis 20, ¿qué hacemos con los 1000 años entonces? Lo que a veces se dice es que, bueno, es un número simbólico, 10 elevado a 3, simboliza la perfección y habla de un tiempo de perfección de la iglesia del Señor. Pero debemos recordar que las cifras en Apocalipsis son reales, aunque a veces también llevan una carga simbólica. Habla de 7 iglesias, 7 ángeles de las iglesias que parece que se refieren a pastor, profeta, el expositor principal en esta pequeña congregación que eran 4 esquinas de la tierra, 4 criaturas, seres vivientes, 7 sellos, trompetas, copas, 12 tribus, 12 apóstoles, 24 ancianos. O sea, los números son reales, las cifras son reales, aunque aportan, como digo, una carga simbólica también al mismo tiempo.
Habla de las langostas en uno de los juicios de las trompetas, que afligen durante 5 meses. Y lo más llamativo, lo más importante, es esta cantidad de tiempo de 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, 42 meses, 1260 días, que viene del libro de Daniel y habla del tiempo desde el decreto de reconstruir Jerusalén, que el rey Artajerjes da a Nehemías permiso para volver a Jerusalén, levantarlo. Eso fue más o menos por 445 a.C. Y ocurre dice 70 semanas de años hasta Mesías, 69 semanas de años hasta Mesías, y ese tiempo es literal. Y esto es lo que nos hace pensar que la última semana, la semana 70, también serán 7 años reales. Entonces, todo esto sugiere, nos invita, y de hecho, el hecho de que se repita la cifra 6 veces en este pasaje, mientras hay otros pasajes que matizan hablando de un número incontable, el número de personas salvadas de entre las naciones, y la multitud que se reúne para la rebelión final, todo esto sugiere que está hablando de una cifra real, de años de verdad. Ahora, si hay algo de redondeo, pues no sabría decirlo. Puede ser. Pero básicamente creo que la intención del Espíritu de Dios es que interpretemos esto como una cifra real, algo que realmente va a pasar. Entonces, la diferencia es, o sea, el desenlace se compone, dice Apocalipsis, de dos etapas. Una etapa que es el reino de Dios en la tierra, milenio, y una segunda etapa que es el estado eterno. Y hay diferencias, porque se plantea que aquí Cristo reina en gloria, pero aquí en Apocalipsis 21 y 22, Cristo entrega el reino al Padre. Y el Cordero y el Padre gobiernan juntos. La nueva Jerusalén está en el cielo, después la nueva Jerusalén baja a la tierra. Hay casamiento, hijos, larga vida, pero aquí hay cuerpos glorificados, resucitados. No se casan ni se dan en casamiento ni nacen hijos. Hay día y noche, tierra y mar. Eso se ve en el Salmo 72, por ejemplo. Pero dice que en el estado eterno no hay noche y no hay mar. Existe el pecado y la muerte, pero después no existe el pecado y la muerte ha quedado vencida del todo. Y hay un templo glorioso, adoración centrada en Jerusalén, pero en los cielos nuevos y tierra nueva no hay templo alguno. Entonces, todo esto nos anima a pensar en 2 etapas. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿por qué un milenio? ¿Por qué el Señor lo hace así? Y uno de los motivos, voy a proponer los 3 motivos, pero uno de ellos es para demostrar la absoluta necesidad del nuevo nacimiento. Si el ser humano no nace de nuevo por la fe en Cristo, una fe sincera y auténtica y completa, si Dios no mete la mano para cambiarnos por dentro y darnos otro estilo de vida, porque hemos creído en Cristo, no hay nada que hacer. Porque lo que demuestra el milenio es que aún en un ambiente perfecto, sin maldición en la tierra, sin diablo que tiente, sin guerras, sin escasez económica, sin hambre, sin desastres naturales, un ambiente, una edad de oro, aún así, muchas personas no se van a convertir. Porque el problema no es el medio, el problema es el corazón. Y sin el nuevo nacimiento no hay nada que hacer. Entonces, vamos a hacer un parón para hacer un ejercicio en grupos de 7 minutos, algo así. Y hablando del nuevo nacimiento, 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Cuando una persona nace de nuevo, ¿qué cosas viejas desaparecen? ¿Y cuáles son las cosas nuevas que ocupan su lugar? Quisiéramos analizar estas dos preguntas. Entonces, Bueno, con lo que coincidimos entre María José, Benjamín y yo, es que en este texto nos hace una comparativa justamente del viejo hombre y del nuevo hombre. Para mí, concretamente, este pasaje me hace pensar en las cosas que he cambiado y hemos coincidido con Benjamín y con María José en eso, que hay cosas que cambian en nuestra vida con mucho esfuerzo por querer ser mejores cristianos, por querer obedecer a medida que aprendemos de la Biblia, pero que hay otras que nos sorprenden, que cambian solas, cosas que nos molestan, que antes no nos molestaban o incluso practicábamos. Hemos hablado de vicios como fumar, de vocabulario malsonante o de mentiras o de la inocencia que vamos perdiendo por vivencias y por la misma edad, y que al convertirnos otra vez, pues, o nos choca el vocabulario malsonante o hay vicios que dejamos o cosas así que recuperamos, que parecían perdidas, ¿no? Y que podemos ver en nuestras propias vidas que el Señor realmente nos restaura, no solamente nos da una vida de salvación. También hablábamos de las prioridades que cambian, de cómo cuando el ser humano natural y cuando no conocemos al Señor, pues nuestras prioridades son materiales, son el aquí y ahora. Y la Ali hablaba de cómo ella nunca se preocupó de lo material, de una casa, de dónde iba a vivir y tal, viniendo de Argentina para acá, pero que eso sigue siendo igual, pero que su prioridad, o sea, ha cambiado en querer servir al Señor, en querer conocer más. Y bueno, el Benjamín cerraba hablando de la comparativa esta de lo que éramos y de lo que somos, y del hombre natural y del, o sea, del viejo hombre y del nuevo hombre, ¿no? Y viendo eso, que el Señor, pues a pesar de que seguimos siendo imperfectos, nos va perfeccionando. Y bueno, y hasta ahí pudimos llegar en la charla. Muy bien, muy bien. Amén. Fabuloso. Grupo 2, Carmen, Joan, Maika, Mechi. ¿Quién puede decirnos algo que no se ha dicho? ¿Vale? Porque corre el tiempo. Si hay algo nuevo, algo más que aportar. Vale, nosotros pues dividimos bien claramente las cosas, cuáles son las cosas viejas que pasaron y cuáles son las cosas que han sido hechas nuevas. Cosas viejas, aquellas cosas que nos apegan a la carnalidad. Hechas nuevas es vivir con un corazón espiritual, buscando vivir de acuerdo al reino de Dios. En cosas viejas, o sea, lo hemos relacionado a un cambio de pertenencia. Antes pertenecíamos a otra familia, teníamos otra naturaleza y conforme, por ser nuevas criaturas, haber nacido de nuevo, ahora pertenecemos a una nueva familia y vivimos de acuerdo a ello. También aportaron que una de las cosas viejas que han pasado es que estábamos muertos. Vivíamos entregados a una antigua manera de vivir. Y ahora estamos nacidos para una nueva vida y ha sido como empezar de nuevo. Otra hermana aportó que antes de conocer a Jesús vivía impulsada por las costumbres, por cómo había sido criada en su infancia y veía la vida con un futuro incierto. Pero en su nueva vida se siente impulsada por la esperanza y el propósito. Y pues ha aprendido que vale la pena, ha valido la pena cambiar los hábitos. Y para finalizar, también otra hermana aportaba que entre las cosas viejas que pasaron es el vivir de manera no consciente. O sea, no darse cuenta que era una criatura de Dios. Y bueno, y ahí ya, hasta ahí quedamos. Muy bien, fabuloso. Esto me está bendiciendo. Ha sido muy bueno. Y el tercer grupo, Pablo, se te ve perfectamente ahora. Muy bien, muy bien. El tercer grupo, Pablo, Alicia, Dafne, que si hay algo que no se haya dicho, que podéis aportar. No, todo lo mismo, ya podéis pasar al cuarto. Vale. A ver, tengo la mente pecaminosa que no quiere saber del Señor, que no quiere leer la Biblia, que no entiende, que está cegada,
que tenía incluso un gran rechazo a todo lo que era Dios, y en la nueva naturaleza, pues, justamente todo lo contrario, ¿no? La inclinación a mentir sin remordimiento, la tristeza, y bueno, la santidad es para siempre, ¿no? O sea, por siempre, ¿no? Nos vamos santificando, eh, cosa que no hemos cambiado completamente, pero claro, antes no teníamos armas para combatir el pecado y ahora tenemos al Espíritu, ¿no? Antes estábamos sometidos a la carne y a la muerte, y bueno, ahora podemos combatirlos y vencer por el Espíritu. Y después lo otro está un poquito antes, en 2 Corintios 7:10, porque dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Estamos acordando del ejemplo de Pedro, que lo negó y ahí se arrepintió, o sea, tuvo tristeza, pero fue para arrepentimiento y volvió a Jesús. En cambio, Judas, pues, entregó a Jesús y por remordimiento quitó la vida, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia, por ejemplo. La tristeza del mundo con lo que es la tristeza a la que Dios nos lleva al arrepentimiento. Muy bien. Todo lo demás hay cosas iguales. Muy bien, muy bien. Entonces, voy a volver a compartir pantalla aquí, y algo que vemos entonces es que uno de los propósitos del milenio es dejar claro esto, que hace falta un nuevo nacimiento. Y si a pesar de todas las ayudas que Dios puede dar desde fuera, si no cambia el corazón, no hay nada que hacer. Entonces, algo en los primeros 3 siglos de la iglesia, todo el mundo creía que porque Jesús había dicho que volvía, que reinaría sobre la tierra, todo el mundo decía, bueno, si Jesús lo ha dicho, los apóstoles lo han dicho y el apóstol Pablo lo ha enseñado, pues será así. Pero esto empezó a cambiar con Agustín de Hipona y otros en el siglo IV, cuando los emperadores cristianos empezaron con Constantino, había varios más, y luego Teodosio, que declaró el cristianismo la fe oficial del Imperio Romano. La visión empezó a cambiar. Y Agustín de Hipona escribió su libro Ciudad de Dios después del saqueo, o sea, empezó antes, pero terminó después de 410, el saqueo de Roma por los ejércitos visigodos, para explicar por qué había caído aquí el centro del cristianismo. Y lo que plantea en la Ciudad de Dios es que el cristianismo oficial es el reino de Dios. Entonces, él planteó esta idea. El cristianismo oficial bajo los emperadores cristianos es el reino de Dios en la tierra. Gobernar con Cristo significa lo que hacen los obispos gobernando en sus respectivos lugares. Agustín enseñó que Satanás ha quedado atado en la cruz, y él empezó a dar toda una interpretación simbólica, alegórica a Apocalipsis 20, entre otros pasajes. Esto está en Internet, y si queréis leerlo en Internet, ya veréis de cómo él plantea esto. Todo el sistema amilenarista nace aquí, con esta idea de que el cristianismo oficial es el reino de Dios en la tierra. Y por eso todo lo que dice de un reino futuro, no, hay que ajustarlo simbólicamente para que se aplique a la iglesia. Ahora, Agustín enseñó otras cosas también. La regeneración bautismal, que cuando bautizas a uno, eso lo convierte en hijo de Dios. Enseñó la transubstanciación, que el pan y el vino se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. La importancia de esto es que muchas personas se bautizaban y luego seguían siendo malas personas. Entonces, la solución era animarles a acudir a la misa, comulgar, comiendo a Cristo, para que poco a poco Dios le fuera dando más y más gracia para ir siendo cambiados. Él enseñó la veneración de la Virgen María
y él enseñó el uso de la fuerza contra disidentes o herejes. La Inquisición, el Santo Oficio, empieza con la justificación que dio Agustín, que era perfectamente correcto que la Iglesia persiguiera y entregara abrazo secular a los que no formaban parte de la Iglesia oficial. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Leemos en Apocalipsis 20 que Satanás será atado en un día futuro. La visión amilenarista que empieza con Agustín de Hipona es que el diablo fue atado por Cristo en la cruz. Apocalipsis habla de un reinado de 1000 años. La visión amilenarista es que el milenio es ahora, en la iglesia. Los santos reinan con Cristo en un día futuro. La visión amilenarista dice que reinan ahora a través de la iglesia. La primera resurrección será todos los arrebatados, los mártires de la gran tribulación y los santos del Antiguo Testamento, pero la visión que empezó con Agustín de Hipona es que no, la primera resurrección significa el nuevo nacimiento. Satanás será suelto al final del milenio y él lo interpretó como una persecución final de la iglesia, y el juicio del gran trono blanco él lo interpretó como el juicio general al final. Como digo, esto está en internet, La ciudad de Dios, la obra de Agustín de Hipona, y todo el sistema empieza en el siglo IV. Pero es un cambio de lo que los primeros creyentes creían. Entonces lo que vemos en este capítulo son 4 movimientos: Satanás atado, el cogobierno con Cristo, la rebelión final y el gran trono blanco al final del milenio. Ahora, la rebelión final lo leemos en los versos de 7 a 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será liberado de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra. Va a ser algo mundial. Y se supone que serán descendientes de los que entraron vivos al milenio, pero que no se han convertido a Cristo. Y luego al final vemos el juicio del gran trono blanco. A partir del versículo 11, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Y aquí hay varios detalles que llaman la atención. Ante su presencia huyeron la tierra y el cielo y no se volvieron a ver. Esto es lo que dice 2 de Pedro 3, cuando los elementos serán fundidos y todo quemado. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Entonces fueron abiertos los libros, que es el registro de sus obras, y también fue abierto otro libro, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros, en plural. Esto se refiere a los libros de las obras de las personas que no figuran en el libro de la vida, o sea, los impíos. Esto no es el juicio general de todo el mundo, no, es un juicio de los impíos porque los demás han sido resucitados en la primera resurrección. El mar entregó a los muertos que había en él, y también la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. Eso quiere decir que un Hitler recibirá más castigo que el pobre vecino que ha rechazado a Dios, pero no ha hecho tantos atropellos como un gran dictador. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, es una condenación a base de sus obras, pero son los impíos. Ahora, para entender todo esto, hay que hacer un repaso de toda la Biblia, porque ver las etapas. Dios crea al hombre y la mujer, y esta etapa termina con un fracaso porque comen del árbol de la ciencia del bien y el mal. Es la caída en el pecado.
La etapa siguiente, Dios les da la promesa de un redentor que algún día vendría, pero esto acaba con un diluvio y luego la Torre de Babel. La etapa siguiente, Dios llama a Abraham para llevar la bendición hasta lo último de la tierra, pero los descendientes de Abraham empiezan a mezclarse con los cananeos y Dios tiene que echarlos hacia Egipto. En Egipto, el Señor obra 10 plagas sobre Faraón, levanta a Moisés y se produce el éxodo de Egipto, pero cuando llegan al borde de la tierra de Canaán dicen que no y tienen que pasar años en el desierto. Cada etapa vemos que empieza con bendición, Dios da ayudas, pero a pesar de las ayudas termina en fracaso. La etapa siguiente, la conquista de Canaán, pero termina con victorias de enemigos en el tiempo de los jueces. Comienza la monarquía bajo Saúl, pero termina con el reino dividido. Y luego el cautiverio. El ministerio de Jesús termina con la apostasía y la gran tribulación al final de la era de la iglesia. Y en el milenio tenemos un reinado de gloria, Jesús reinando personalmente en gloria, pero termina con una rebelión final. Y la última etapa es bajada de la Nueva Jerusalén a la tierra y es gloria para siempre porque ya no existe el pecado ni la muerte. Entonces, todas estas etapas previas son para hacer 3 cosas. Demostrar, en primer lugar, la bancarrota moral del querubín rebelde. Cuando Lucifer se levanta contra Dios, lo que hemos leído en Ezequiel 28, en Isaías 14, el querubín principal se rebela contra Dios. Dios podría haberlo fulminado, pero no lo hace. Le da mucha cuerda, manga ancha por un tiempo, para que haga todo lo que quiera, para que quede claro ante todas las inteligencias del universo que este querubín rebelde es un desastre moral. Solo produce muerte, destrucción. Si Dios lo hubiera fulminado en el momento, quedaría flotando la duda si Él lo ha hecho solo porque es el más fuerte, no porque es el mejor. Y Dios, todo el plan de la historia es para demostrar que el diablo está completamente vacío de cualquier virtud de cualquier tipo, que no merece la pena, solo produce muerte, tristeza, destrucción. También el plan de Dios es confirmar la absoluta necesidad de un nuevo nacimiento, lo que hemos visto en cada etapa. Cada etapa, el ser humano goza de ayudas del Señor, pero acaba en fracaso. Y el efecto total es sorprender con el despliegue de la sabiduría, el poder, la justicia de Dios en la redención de una multitud de seres humanos. Y libremente han creído, cada uno con sus temperamentos, con su trasfondo cultural y social, su trasfondo económico, siendo muy diferentes de temperamento, de caracteres, pero unidos en un gran pueblo unificado, que libremente en tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, como dice el Salmo 10. Entonces, el plan de Dios para la historia es demostrar estas cosas. Hemos visto en el capítulo 20, os animo a repasarlo tranquilamente, cada uno por su cuenta, para ver esto y luego mirar la presentación en la web para ver, cotejar los textos adicionales. Y vamos a terminar con una canción de alabanza a Dios. Esto no es una canción del mundo, es una canción de alabanza a Dios. Y luego pondré la última diapositiva y dejaremos 5 minutos si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. ¿Vale?
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above you, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. I will offer a sacrifice of praise. I know it's gonna cost me. The cost is not greater than the cross where you bought me. I was lost and you sought me. I was ignorant, you taught me. I was impotent against my enemies, you fought for me. I exist for your glory, never for mine. I never would shine if it wasn't for your spirit inside. You made me alive when I was dead in trespasses. The passion of Christ left my sin in the past tense. Every good and perfect gift comes from your hand. You set me back on course when I run from your plan. No excuse to refuse to lift my voice, because the gospel is true, there's always reason to rejoice. And that don't mean that my sorrow is inconspicuous, but when I grieve I got a greater joy in the midst of it. The joy of knowing I will see you face to face, and it's all to the praise of your glorious grace. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above you, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. O God, full of glory and grace, open in me a fountain of faithful praise. Let it flow from the depths of my heart like great lakes. Let my soul be the sweetness that spreads its fragrance. Save me from the love of the world that you created, more than the God whose beautiful hands made it. Break me from pride and consecrate me. Make me feel the weight of my sin, sorrow, and safety. Let me sing with the saints of your great salvation, and join in the songs of all creation. Let the winds obey, the oceans wave, the mountains cave. Let every star you place display grace. Let my speech do the same as the skies proclaim. Let everything that has life and breath bless your name. Let the earth be the stage where all creation aims to heaven in endless praises and adoration. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Entonces queremos llevar con nosotros esta noche a la cena, a la cama. Dios anuncia su reino futuro para avivar la resiliencia presente del creyente. Dios nos da toda esta visión para llenarnos de fuerza, darnos ganas de seguir con Cristo, pase lo que pase, hasta el final, creciendo en Él, echando mano de Él en cada circunstancia para ir siendo transformados para que participemos con Él en su reino algún día cuando Él venga.